Bueno, imaginad intentar navegar por un laberinto gigante, pero no uno normal, un laberinto con miles de dimensiones diferentes, donde el simple hecho de calcular hacia dónde dar el próximo paso consume tanta energía y tanto tiempo que el viaje se vuelve, a todos los efectos, imposible. Mm, una auténtica pesadilla computacional. Exacto. Pues hoy vamos a ver cómo un grupo de investigadores ha intentado demoler ese gigantesco muro computacional. Un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad de mentes curiosas, a todos los que nos escuchan hoy con ganas de explorar las fronteras de lo posible. Un saludo a todos los que nos acompañan. Nuestra misión en esta inmersión profunda es destripar un documento fascinante. Es un artículo científico publicado en 2025 por la Universidad Tecnológica de Varsovia. Se titula Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy Without a Matrix. Que podríamos traducir como estrategia de evolución con adaptación de matriz de covarianza, pero, curiosamente, sin la matriz. Eso es. Se le conoce por las siglas MFCMAS. Nuestro objetivo hoy es desgranar cómo estos científicos han intentado simplificar uno de los algoritmos de optimización matemática más potentes del mundo, eliminando precisamente lo que le da nombre. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de este documento es la absoluta audacia de la premisa. Eliminar la matriz de covarianza de un algoritmo cuyo núcleo es esa misma matriz supone una reestructuración arquitectónica masiva. Es casi como intentar hacer una tortilla sin usar huevos, y sin embargo afirman que matemáticamente lo han conseguido. A ver, es como quitarle el motor a un coche y esperar que siga corriendo basándose en la inercia y el viento. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la optimización matemática, hay una regla de oro que rara vez falla. Los atajos siempre tienen un precio curto. Totalmente. Reducir la complejidad computacional suena fantástico en el papel, suena a revolución. Pero en la práctica, cuando alteramos las bases de un sistema tan delicado, la pérdida de información puede ser devastadora. Así que, aunque la promesa de un entorno libre de matrices es atractiva, mi postura requiere que pongamos esto bajo una lupa muy, muy crítica. Como analista siempre me pregunto qué estamos sacrificando realmente en nombre de la velocidad. Me encanta que pongas esa cautela sobre la mesa desde el minuto 1. Nos obliga a mirar bajo el capó y no quedarnos solo con el titular llamativo. Para que todos los que nos escuchan partan de la misma base, hablemos un momento del problema original. Claro, el famoso cuello de botella. Eso es. El algoritmo CMAS tradicional es una maravilla optimizando funciones continuas. Imaginad a un alpinista con los ojos vendados intentando encontrar el pico más alto de una cordillera. Este algoritmo básicamente aprende la forma de la montaña utilizando una distribución de probabilidad multivariante. Adapta su forma para seguir las crestas y esquivar los valles. Pero aquí está la trampa. Para decidir dónde dar los siguientes pasos, el algoritmo necesita descomponer esa enorme matriz de covarianza en cada iteración. Y esto tiene lo que llamamos en matemáticas una complejidad de O(n) al cubo. Una complejidad cúbica. ¿Podrías explicarnos por qué esto es un muro de ladrillos tan infranqueable? Pues mira, la complejidad cúbica es el terror de cualquier ingeniero. La descomposición propia de una matriz requiere operaciones que escalan al cubo, según el número de dimensiones. Pensemos en ello así. Si tienes un problema de 10 dimensiones, el algoritmo hace unas 1000 operaciones matemáticas. Que hoy en día para un ordenador moderno no es nada. Exacto, 1000 operaciones no son nada. Pero ¿qué pasa si el problema tiene 1000 dimensiones? Esto ocurre habitualmente en el entrenamiento de redes neuronales o simulaciones complejas. 1000 al cubo son 1000 millones de operaciones. Madre mía. Y eso es solo para dar un único paso en el laberinto. Si necesitas dar 100.000 pasos para encontrar la solución, el tiempo de computación se vuelve absolutamente insostenible. Es como resolver un cubo de Rubik gigante. Si le añades unas pocas filas más a cada lado, el esfuerzo no se suma un poquito, se multiplica de forma totalmente desproporcionada. Esa es una analogía perfecta. Ahora, conociendo este mulo, esto plantea una pregunta crítica sobre el artículo de Varsovia. ¿Era esta amputación radical la única salida? El propio documento cita trabajos previos que ya habían mitigado este cuello de botella con mucho éxito. Sí, mencionan varias alternativas. Por ejemplo, el método LMMAS ya lograba reducir la complejidad a un nivel casi lineal de O(n) logaritmo de n.
Y otros investigadores ya habían demostrado que simplemente actualizando la matriz cada 10 iteraciones se obtenían mejoras masivas de velocidad, manteniendo intacta la valiosa estructura geométrica. Ya, viendo esas alternativas, uno puede pensar que se han reinventando la rueda. Exactamente. ¿Acaso no están complicando el panorama sin una necesidad real? Y entiendo tu escepticismo, pero aquí es donde la historia da un giro y se pone realmente interesante. No estamos hablando solo de un truco de programación para acelerar código. Estamos hablando de pura elegancia matemática. El pilar central de este nuevo algoritmo se basa en un hallazgo deslumbrante, el teorema 1 del artículo. El famoso teorema 1. Sí. Según afirman, este teorema demuestra matemáticamente que se puede lograr exactamente la misma distribución de probabilidad del algoritmo original, pero sin usar ninguna matriz, 0. En su lugar, introducen el concepto de un archivo. ¿Cómo funciona esta magia de sustituir una matriz gigante por un archivo histórico? A ver, la idea del archivo es ingeniosa, hay que reconocerlo. Lo que hace el teorema es decir, en lugar de calcular y almacenar la forma exacta del terreno en una matriz, vamos a fijarnos en el rastro de migas de pan que hemos ido dejando. Como un registro de los pasos anteriores. Eso es. El algoritmo guarda un historial, un archivo de los vectores de diferencias de las poblaciones pasadas que tuvieron éxito. Para generar nuevas soluciones, simplemente toma combinaciones aleatorias ponderadas de esas direcciones pasadas. Están sustituyendo una estructura geométrica explícita por una memoria dinámica de experiencias. Es brillante. Sustituir el cálculo puro y duro por la experiencia acumulada del propio algoritmo. Es brillante en la teoría, sí, pero aquí es donde debo ejercer de abogada del diablo y sacar a relucir los matices técnicos. La teoría rara vez sobrevive intacta al contacto con la realidad computacional. Ese teorema 1 demuestra la equivalencia estadística, sí, pero asume que el algoritmo dispone de una memoria histórica infinita. Claro, y ningún ordenador en el mundo real tiene memoria infinita. Exactamente. Para que este concepto funcione de verdad, los autores introducen una restricción. Tienen que recortar esa memoria a lo que denominan una ventana de historia. En el texto la llaman H, y aquí las grietas empiezan a hacerse evidentes. Cuéntanos qué pasa con esa ventana H. Cuando los autores probaron el algoritmo en un problema de 30 dimensiones, descubrieron algo grave. Si esa ventana de historia H es muy pequeña, digamos que solo recuerdan los últimos 10 pasos, el algoritmo fracasa rotundamente. Espera. Al quitar la matriz y limitar la memoria, el algoritmo se vuelve ciego. Totalmente ciego. Las gráficas muestran que la curva de error desciende rápido al principio, pero de repente choca contra una pared invisible y se estanca en una línea plana. El documento explica el porqué matemático. Cuando la ventana es demasiado pequeña, la matriz implícita sufre de un número de condición alto. Vamos a traducir eso para todos. ¿Qué significa tener un número de condición alto en la práctica? Significa que el espacio de búsqueda se distorsiona de una manera extrema. Imagina que buscas un tesoro en una habitación tridimensional. Por culpa de esta falta de memoria, el algoritmo se convence de que solo puede moverse sobre una hoja de papel bidimensional en el suelo. ¡Wow! ¿Nunca vas a encontrar el tesoro si está colgado del techo? Exacto. Pierdes la percepción de las dimensiones extra. La población se queda atrapada en un subespacio de baja dimensión y jamás llega a la meta. La analogía del papel es perfecta. Pero los autores no se rindieron ante ese estancamiento. Encontraron una regla heurística para calcular el tamaño ideal de esa ventana de memoria, para darle al algoritmo justo la cantidad de pasado que necesita. En efecto, buscaron una salida empírica. Una fórmula para decidir cuán grande debe ser esa ventana basándose en la complejidad del problema. Y la fórmula es bastante sencilla. Es h igual a 20 más 1,4 multiplicado por n, siendo n el número de dimensiones. Al aplicar esta fórmula en su problema de 30 dimensiones, la ventana pasa de 10 a un valor mucho más alto, rondando los 60 u 80 pasos guardados. Y con esos valores más generosos, las curvas de convergencia resucitan. Claro, de repente el comportamiento del algoritmo sin matriz es casi idéntico al clásico. A nivel conceptual me parece un enfoque muy pragmático. Fijaos en que no necesitas recordar toda tu vida para tomar una buena decisión hoy en el trabajo. Solo necesitas las experiencias recientes más relevantes. La analogía de la memoria humana es sugerente, pero en el diseño de algoritmos, las heurísticas empíricas son notorias por su debilidad estructural.
Si escarbamos en la metodología, vemos que derivaron esta fórmula mágica probando una función cuadrática simple, una función que tiene la forma de un cuenco liso y simétrico. Un entorno de laboratorio totalmente aséptico y controlado. Así es. Y eso genera dudas. Una fórmula afinada en un entorno tan limpio corre un altísimo riesgo de estar sobreajustada. ¿Qué pasará cuando este parámetro de la ventana histórica se enfrente a los caóticos paisajes de optimización del mundo real? Ya, los terrenos matemáticos de la ingeniería real están llenos de valles engañosos y precipicios asimétricos. Exacto. La robustez general queda colgando de un hilo muy fino, dependiendo de un parámetro calibrado a mano para un cuenco perfecto. Es una crítica muy válida y un riesgo indudable. Pero antes de juzgar la viabilidad del método, tenemos que hablar del elefante en la habitación, el gran sacrificio arquitectónico. Aquí es donde lanzo mi crítica más contundente a todo el diseño del MFC+. Al eliminar la matriz, el algoritmo pierde la capacidad de utilizar el mecanismo CSA. La adaptación acumulativa del tamaño de paso. Sí, el CSA. Para cualquiera en este campo, el CSA es el estándar de oro absoluto. Es el sistema nervioso del algoritmo. Desgranemos esto. ¿Por qué es tan fundamental este mecanismo y por qué es imposible usarlo sin la matriz? Piensa en el algoritmo conduciendo un coche a ciegas. Necesita saber cuándo pisar el acelerador y cuándo pisar el freno. El mecanismo CSA mide esto fijándose en la dirección de los pasos consecutivos. Si das 5 pasos en la misma dirección, el CSA deduce que estás en una recta y te dice que aceleres, que hagas los pasos más grandes. Tiene sentido. Pero si vas en zigzag hacia adelante y hacia atrás, el CSA entiende que estás dando vueltas alrededor del pico y te dice que frenes, que reduzcas el paso. El problema devastador es que para medir esto correctamente en un espacio complejo, el CSA requiere aplicar una transformación matemática, y esa transformación solo es posible si calculas la raíz cuadrada inversa de la matriz de covarianza. Ah, claro. Sin matriz no hay cálculo posible. Sin cálculo, no hay CSA. El coche se queda sin su mejor sistema de navegación. Y al quedarse sin su radar de alta precisión, los autores se vieron obligados a diseñar un plan B. Un sistema alternativo que llaman PPMF, basado en evaluar la aptitud del punto medio de la población anterior. Se vieron forzados a usar un parche porque habían roto el sistema principal. Bueno, puede que sea un parche, pero tengo que romper una lanza a favor del método PPMF. Tiene mucho sentido práctico y está inspirado en la famosa regla de 1/5 de la evolución artificial. Funciona de una manera muy directa. A ver, explícalo. Imagina que eres el capitán de un batallón y mandas exploradores en todas direcciones. Comparas el éxito de los nuevos exploradores con la posición media donde estaba el batallón mayor. Si pocos encuentran un terreno mejor, significa que avanzas por un campo minado, así que reduces el paso. Vale. Pero si una buena proporción de exploradores, digamos más del 20%, supera ese umbral, entiendes que estás en una buena racha y das la orden de avanzar con pasos más largos. Es una solución tremendamente creativa frente a un bloqueo arquitectónico masivo. Se quedaron sin el radar láser, sí, pero construyeron un sonar pragmático. Te concedo que es un sonar funcional y valoro la creatividad. Pero en la ciencia, la elegancia de una idea debe someterse al escrutinio implacable de los datos. Tenemos que mirar los resultados empíricos de la suite de pruebas CEC 2017. La famosa pista americana de obstáculos matemáticos. Exactamente, diseñada para llevar al límite a estos algoritmos. Y los números cuentan una historia de fuertes contrastes. Y varia historia en las dimensiones bajas. Fijaos, cuando analizaron los test estadísticos de QADE tras 10.000 evaluaciones por dimensión, en problemas de 10 dimensiones, el MFC-MSS aplastó literalmente a la competencia. Sí, con un p-valor de 0,0003, un dominio claro. Totalmente. Las gráficas de las funciones de distribución acumulativa empírica muestran que converge rapidísimo al principio. Pensad en las implicaciones reales. Para aplicaciones con un presupuesto computacional muy limitado, este algoritmo es un triunfo absoluto. Tienes razón en que en dimensiones bajas brilla, pero es imperativo frenar ese entusiasmo mirando el panorama completo. Aquí yace la gran ironía del estudio. ¿Cuál era el objetivo inicial de eliminar la matriz? ¿Poder usar el algoritmo en problemas de dimensiones altísimas, donde el cuello de botella cúbico es peor? Exactamente. El objetivo era escalar. Sin embargo, en 30 dimensiones, el test de QADE indica un p-valor de 0,08.
Ya no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el nuevo método y los tradicionales. Bueno, empatar reduciendo las operaciones matemáticas sigue siendo una victoria para la eficiencia, ¿no? Podría verse así, hasta que llegamos a la prueba de fuego de 50 dimensiones. Es aquí donde el castillo de naipes se derrumba. Los datos no mienten. A 50 dimensiones, la versión tradicional con su matriz y su radar CSA supera el nuevo modelo de forma estadísticamente significativa, con un p-valor de 0,008. ¡Qué barbaridad! O sea que el algoritmo clásico recupera la corona. Irónicamente, sí. La eliminación de la matriz penaliza severamente al algoritmo justo en el momento exacto en que la dimensionalidad empieza a crecer. La incapacidad de usar el método CSA y la fragilidad de la ventana empírica terminan cobrando un peaje letal en el rendimiento global. Es como si hubieran diseñado un coche de carreras al que para ahorrar peso le han quitado la dirección asistida. Acelera rapidísimo en la primera recta, pero a la primera curva complicada de 50 dimensiones se estrella contra el muro. Una descripción muy gráfica, pero muy cierta. Las matemáticas verdaderamente no perdonan los atajos. Hemos cubierto un terreno increíblemente técnico, así que necesitamos empezar a organizar todas estas ideas. Basándote en toda la evidencia técnica del artículo, me gustaría que pusieras las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son las conclusiones definitivas que debemos llevarnos hoy de este desglose? Por supuesto. Vamos a sintetizar este debate en 3 puntos clave muy claros. Punto 1. El triunfo teórico. Se ha demostrado matemáticamente que es posible realizar la adaptación de la matriz de covarianza de forma implícita, ahorrando operaciones. Romper esa barrera conceptual es valiosísimo. Sin duda. ¿Y el punto 2? Punto 2. El precio de los atajos. El coste real de eliminar la matriz es la necesidad absoluta de afinar la ventana histórica H y, sobre todo, la pérdida del mecanismo de paso CSA, que tuvo que ser reemplazado por el parche del PPMF. Clarísimo. Nos falta el último punto. El punto 3 es el veredicto práctico. Este nuevo método funciona de maravilla en dimensiones bajas y con presupuestos limitados. Es rápido y eficiente ahí, pero pierde ventaja de forma crítica frente al método clásico en dimensiones mayores. En las grandes ligas de la alta dimensionalidad, la estructura compleja sigue reinando. Un resumen magnífico. Y reflexionando sobre por qué esta información importa tanto, creo que entender estos trade-offs, estos equilibrios entre memoria y velocidad, es crucial. Quienes diseñan sistemas de inteligencia artificial, computación edge o modelado predictivo viven en un mundo de limitaciones extremas. Así es, la memoria y la velocidad nunca son infinitas. Saber que puedes prescindir de cálculos masivos en escenarios específicos es un superpoder para un ingeniero. Nos recuerda que no siempre necesitamos construir una grúa gigante para levantar una caja pequeña. Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a una reflexión final mucho más amplia, algo que va más allá de las fórmulas de este documento. Si este algoritmo nos demuestra que una estructura geométrica compleja como una matriz puede ser simulada simplemente recordando el rastro de nuestras decisiones pasadas, ¿qué otras cosas podríamos simplificar? ¡Qué pregunta tan fascinante! Fijaos en esto. ¿Qué otras arquitecturas gigantescas en el aprendizaje automático actual son en realidad meros fantasmas matemáticos que podríamos eliminar por completo mañana mismo usando trucos de memoria similares? Es un pensamiento que invita a cuestionar todos los modelos masivos que usamos hoy en día. Un concepto increíblemente provocativo para terminar. Es una invitación directa a no conformarnos y a deconstruir lo que damos por sentado en la ciencia. Muchísimas gracias por ese análisis tan afilado y por aportar esa visión tan crítica y necesaria. Un placer, como siempre, desgranar estos temas en profundidad. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a todas las mentes curiosas que han compartido su valioso tiempo con nosotros hoy. Apreciamos profundamente vuestra voluntad de explorar la vanguardia del conocimiento. Os invitamos a seguir cuestionando lo establecido y a buscar las estructuras ocultas en vuestros propios retos. Nos despedimos por hoy y esperamos contar con vuestra atenta escucha en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta pronto y seguid explorando.